Vamos a entonar la segunda estrofa de este himno, porque Él vive, hermanos. La segunda estrofa de este himno, porque Él vive. Bueno, hermanos, gracias a Dios por ese canto. Vamos a ir a la enseñanza de la palabra de Dios, por favor. Vamos a ir a la Biblia. Les suplico que abra su Biblia, por favor. Ahí en Juan. Juan, por favor, hermanos. Juan, capítulo 20. Voy a leer solamente un versículo. Juan, capítulo 20. Juan capítulo 20. Voy a leer solamente el versículo 23. Bueno, voy a leer del versículo 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Quiero hablar, hermanos, acerca de aspectos importantes de la incredulidad. Aspectos importantes de la incredulidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Cada uno de nosotros, ayúdame a compartir tu palabra para que podamos salir de este lugar sabiendo que la incredulidad para nada, Señor, en lo absoluto te agrada. Ayúdanos, por favor. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. La palabra incredulidad, hermanos, viene del latín incredulitas o atis, formado por el prefijo in, que quiere decir no, y crederé, que quiere decir creer. No creer. La incredulidad es no creer. En resumen, se refiere a la falta de creencia o dificultad para creer algo. Normalmente, hermanos, la incredulidad se usa en el tema de desconfiar, de dudar. Pero si entendemos, hermanos, que el cristiano no es un hombre de dudas, o no debería de ser un hombre de dudas. El cristiano no debería de ser un hombre de dudas, hermanos. No debería de desconfiar. El cristiano debería de ser un hombre de fe, un hombre de firmeza, un hombre de convicción, un hombre de seguridad. La incredulidad, hermanos, ha hecho que muchos se aparten del Señor.
Muchos hermanos que se han quedado en la iglesia, muchos que se han ido de nuestra iglesia, muchos que se van de cualquier iglesia en la que haya. La razón de las razones más importantes es que hay incredulidad. Incredulidad a muchos aspectos que vamos a ver en esta tarde, hermanos. Tenemos que tener cuidado con dudar de Dios, con dudar de las promesas de Dios. Estaremos en peligro, hermanos, de apartarnos de los caminos del Señor. La incredulidad no tiene nada que ver con el cristiano. La incredulidad es enemiga de la fe, hermanos. ¿Y el cristiano anda por fe? La Biblia dice que andamos por fe, no por vista. Por fe andamos, no por vista. La incredulidad, hermanos, es fuerte, miren nada más cuánta gente allá afuera se dice ateos. ¿Ha escuchado gente que dice, no es que yo soy ateo? Es que yo no creo. ¿Cuántas personas me he encontrado, hermanos, en la calle ganando almas que sostienen con tal fe que son ateos? Y mire, hermano, déjeme le digo algo. Alguien dijo en una ocasión, hermanos, que no hay persona incrédula. Todos creen en algo. Debemos aclarar que si muchas personas rechazan a Dios, no es porque sean incrédulos en su totalidad. Son incrédulos de Dios. Pero si viera cuánta fe tienen puesta en otros dioses, en imágenes. Hermanos, si supiera cuánta gente tiene su fe puesta en un billete de lotería. Mire, cada que voy a pagar, hermanos, los servicios me sorprendo cómo es que llegan viejitos tras viejitos, señoras, hasta hombres de 40, 45 años, y dame para qué, que va para allá a Medellín, y que no sé qué, y que la verdad no entiendo todavía cómo se manejan, pero ahí empiezan a decir un montón de nombres, y que se juega hoy, y que se juega mañana, y que se juega en la tarde, y no sé qué, y ahí están comprando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Hermanos, ¿por qué compran, hermano? ¿Por qué gastan su dinero en un billete de lotería? ¿Sabe por qué? Porque tienen fe en que se la van a ganar. Tienen fe en que se la van a ganar. Entonces no es que de plano el ser humano no tenga fe. Tienen fe, pero la ponen en lugares incorrectos, hermanos. Mire, si no, la gente no creyera en las brujas, en los adivinos y en ese tipo de personas, no existirían. Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántas veces he pasado por el centro y me dan una tarjetita de una persona que adivina, que lee que no sé qué, que el tarot, que esto, que el otro? Allí está su fe está puesta en esas cosas. Hay gente que su fe está en el dinero. Nosotros, hermanos, como cristianos, vivimos con fe puesta primeramente en nuestro Dios, al mismo tiempo en este libro, hermanos. Nuestra fe está en este libro. No está en la palabra de un hombre, hermanos. Nuestra fe, la fe de la Iglesia Bautista Fundamental de Villavicencio, no está en la palabra del pastor. No está en la palabra de la mayoría. Está nuestra fe fundada en la palabra de Dios, hermanos. Aquí debe estar lo que creemos. Hermanos, si en algún momento se predica aquí algo que no está en la Biblia, hermanos, hemos perdido el rumbo. En la predicación, la enseñanza, la creencia, la fe debe estar puesta en lo que este libro dice. Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura, más segura. Sin embargo, hermanos, con nuestras actitudes demostramos incredulidad en algunos aspectos. Mire Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Yo no quiero hallarme siendo incrédulo. Yo no quiero hallarme diciéndole al Señor, no te creo. Deberíamos sacar la incredulidad de nosotros. Hebreos 3, versículo 12. Mire lo que dice la Biblia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Sabe cómo es la primera manera en la cual demostramos incredulidad, hermanos? Cuando nos apartamos del Señor. Por eso yo decía hace un momento, hermanos, miren, mucha gente que se termina alejando del Señor es porque dejaron que la incredulidad se apoderara de ellos, disminuyó su fe,
dejaron a un lado su fe por tantas cosas que oyeron, tantas cosas que vieron. Hermanos, su fe fue lastimada, su fe fue dañada, hermanos, y lejos de repararla, lejos de nutrirla, la abandonaron, hermanos, y fueron y se alejaron del Señor. La incredulidad nos aparta del Señor, hermanos. Y si usted recuerda, mire, el propósito de Satanás es alejarnos del Señor. Mire, el propósito de Satanás es alejar a la oveja del rebaño para allá destruirla, queridos hermanos. Mire, cuando un lobo llega a un rebaño y se quiere comer una oveja, hermano, no se la come allí, se la roba, se la lleva, huye con ella, y allá donde nadie lo ve, se la empieza a comer. Si usted ha visto documentales de depredadores, así lo hacen. Un jaguar no se come rápido en el momento el pequeño ciervo que lo agarra y se lo lleva a otra parte y se lo come por allá. Algunos jaguares yo he visto, hermanos, en documentales que se suben hasta árboles para comérselos allá arriba. ¡Qué tremendo, hermanos! Satanás es lo que quiere con metiéndonos dardos de incredulidad, alejarnos del Señor, hermanos, apartarnos, porque sabe que apartados, lejos del Señor, hermanos, estamos perdidos, estamos destruidos, hermanos. Cuando nos apartamos, demostramos incredulidad, hermanos. ¿Cómo es que hay cristianos tan fáciles que se apartan del Señor, que se alejan de una vida cerca del Señor? Qué tristeza ver, hermanos, que un día estuvieron aquí ganando almas, sirviendo, ayudando, hermanos, haciendo cosas importantes y luego terminan alejados del Señor como unos completos incrédulos, hermanos. Yo lo he visto. Cristianos que estuvieron ganando almas, que estuvieron sirviendo y luego vuelven al alcohol y luego vuelven a adulterar y luego vuelven a una vida tan lejos del Señor. Y uno se sorprende, hermanos. Mire, yo me he encontrado gente ganando almas que le digo, mire, quiero hablarle del Evangelio. No, y me dijo una persona una vez allá en el 13 de mayo, no, yo era misionero. ¿Cómo? Sí, yo anduve de aquí, allá, tal lugar, yo andaba predicando el Evangelio, pero me alejé y ahora estoy aquí. Viví una vida tan miserable, hermano, una casa ahí tan deshecha, tan falta de higiene, y yo le creo que fue misionero. A algunos no les creo, como que se la fumaron muy verde, ¿verdad? Pero a ese yo sí le creí, porque, hermanos, me decía pasajes de la Biblia enteros, me decía cosas bien correctas, hermanos. Me dijo, incluso la doctrina bautista, me dijo, para mí es la más sana que hay. Le dije, vamos a la iglesia. Me dijo, un día volveré. Qué triste, hermanos, ¿cómo llegó a eso? Raíces de incredulidad, su corazón empezó a permitir incredulidad. Dice la Biblia ahí que ninguno tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No me diga, hermano, que usted se va a ir porque alguien le ofendió. No me diga que usted se va a ir porque no estuvo cómodo. No me diga que usted se va a ir porque la predicación le ofendió. Usted se va a ir porque abandonó su fe, porque no nutrió su fe, porque dejó que la incredulidad se apoderara de su corazón y se apartó. Pastores, que alguien me ofendió. Ya vimos en la mañana qué hacer. Perdonar. Y para perdonar lo voy a hacer con fe. Pero como soy un incrédulo y no creo que Dios me manda a perdonar, y no creo que la respuesta es el perdonar, y no creo que la Biblia tiene razón cuando me manda a perdonar, prefiero guardar rencor o irme. Todo lleva a eso. Si me va siguiendo, todo cae a incredulidad. Porque si yo tengo la poquita fe, hermanos, me puedo defender de cualquier situación que pase en mi vida. Escasez, Señor, yo creo confiadamente que no me vas a dejar así. Tú me vas a suplir, me vas a ayudar. Me quedé sin trabajo, yo creo, Señor, que me vas a sostener de una o de otra manera. Y yo le he dicho otras veces, hermanos, mi esposa y yo y mi familia hemos experimentado que cuando menos traemos dinero es cuando comemos mejor, creo. Dices, bueno, hermanos, pero es la fe que depositemos en cada área de nuestra vida. Demostramos incredulidad cuando nos apartamos, cuando nos alejamos del Señor. Demostramos incredulidad cuando no creemos las obras de Dios. Mire, Salmo 78. Salmo 78. Cuando no creemos las obras de Dios. Una cosa es creer, hermano, lo que la Biblia dice.
Una cosa es creer en milagros y otra cosa es creer, hermanos, en charlatanerías, en shows, en cosas completamente, hermanos, fuera de la razón de lo que Dios manda en su palabra. Hay gente, hermanos, que mire, se jacta de ver milagros que ni en la Biblia hubo. Por ejemplo, insisto con eso, hermanos, yo no sé en qué momento la gente creyó que tirarse al piso y convulsionarse era una demostración de la llenura del Espíritu Santo. No sé en qué momento pasó eso, hermanos. Nunca el Señor Jesucristo se tiró al piso y se revolcó, hermanos. Y Él era lleno del Espíritu Santo, hermanos. ¿Dónde tomaron, hermanos, que el hablar en lenguas era una demostración del Espíritu Santo? Nunca el Señor Jesucristo habló en lenguas, entonces no era lleno del Espíritu Santo. Claro que lo era, hermanos, pero ahora nos fascinamos, o la gente se fascina con querer escuchar cosas. ¡Wow! ¿Por qué cree que a muchos esa historia de los extraterrestres los atrapa con tanta fuerza? Dijo Pablo, porque tendrán comezón de oír, creerán fábulas. Cosas que, wow, basta con creer lo que la Biblia dice, hermanos, para demostrar fe. Y mire, otra vez, hermano, cuánta gente cree en extraterrestres y no puede creer, hermano, que Dios hizo caer pan del cielo. Pero sí creen que extraterrestres vinieron, estuvieron aquí en la tierra. Ahora, hermanos, le he dicho, si algo es verdad de lo que dicen allá afuera, no son extraterrestres, son demonios, hermanos. En los archivos que están diciendo de Trump y de Estados Unidos, están diciendo que estos extraterrestres no vienen, no son visitantes a la Tierra, sino que estuvieron antes de nosotros. Si eso es cierto, la explicación bíblica, son demonios, hermanos, son ángeles caídos. Si es que sostenemos lo que ellos dicen. Pero les es más fácil creer que vino un extraterrestre con dos antenitas verde y con una cabezota, hermanos, a que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Sí ve dónde se basa la incredulidad? Y los cristianos deberíamos tener sin duda, sin poner en tela de duda, hermanos, que las obras que Dios dice que hizo, sí las hizo. Llegó al Salmo 78, versículo 32. Mire lo que dice la palabra de Dios. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Esa palabra crédito, hermano Javier, viene de la palabra credibilidad. El pueblo de Israel, hermano, no le dio crédito, no honró, no creyó con todo su corazón las obras que venían de generación en generación, en generación, en generación, en generación, contándose. Mire, hermano, por eso de alguna manera, hermanos, felicito a algunos jóvenes de aquí de la iglesia, hermanos, que a pesar de ser jóvenes están viniendo a la iglesia, son fieles, están sirviendo. Qué duro es hacer que un joven venga a la iglesia y se afiance. Mire, hermanos, ¿cuántos jóvenes hemos hablado aquí los jóvenes? ¿Con cuántos jóvenes hemos hablado? ¿Con cuántos jóvenes hemos invitado a la reunión de jóvenes a la iglesia? Y qué difícil es que prefieren estar allá, hermanos, prefieren las muchachitas estar allá, mal vestidas en el barrio, andando de vagas, andando de novieras, andando fumando, andando en la calle, andando en una motocicleta. Prefieren andar haciendo esas cosas que venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Por incredulidad. Le felicito, señorita joven, que usted está entregado en los caminos del Señor a pesar de todas las tentaciones que vienen a la vida de un joven. El día de ayer en la reunión de jóvenes hablábamos un tema emocionante acerca del hijo pródigo, los pensamientos que el hijo pródigo tuvo que tener para pararse enfrente de papá y decirle, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y se fue y los malgastó perdidamente. Gloria a Dios por jóvenes, gloria a Dios por señoritas que tienen fe. Y para servir a Dios se necesita fe. Miren, hermanos, para venir a otro país donde no conocíamos a nadie, tuve que agarrar a mi esposa y decirle, amor, Dios nos va a guardar, Dios va con nosotros. Allí tuvo que estar nuestra fe, hermanos. Y mire, para que usted se afiance en la iglesia, sirva a Dios, siga haciendo lo que está haciendo, necesita, hermanos, decirle al Señor, Señor, yo sé, yo creo, tengo fe que eres real y voy a servirte porque creo en ti con todo mi corazón.
El pueblo de Israel tan maravillosamente vio a Dios hacer maravillas, hermanos, lo vio hacer proezas, grandes cosas, hermanos, pero cuando estaban bajo presión, entonces su fe faltaba, su fe se veía tan débil. Y esa es la manera, hermanos, en la cual Dios prueba nuestra fe. ¿Cómo prueba nuestra fe, hermanos? Por medio de situaciones difíciles, por medio de escasez, por medio de situaciones complicadas. ¿De qué otra manera Dios prueba nuestra fe? ¿Cómo le demostramos nuestra fe a Dios cuando todo está bien? Cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, cuando tenemos... Ahí es hora de demostrarle toda nuestra gratitud, toda nuestra humildad, todo nuestro servicio. Pero cuando, hermanos, las pruebas están difíciles, la escasez, la enfermedad llegó, hermanos, allí es cuando Dios nos está dando la oportunidad de demostrarle nuestra fe, hermanos. Seguir orando, seguir haciendo lo que hacemos. Y a veces Dios permite algo así, una prueba, para volvernos a acercar a Él y servir y estar con esa fe que un día dijimos o demostramos, hermanos. Cuando demostramos incredulidad es cuando nos apartamos del Señor, cuando no creemos las obras de Dios, cuando ponemos en duda el poder de Dios. Mire ahí mismo en el Salmo 78, versículo 19. Salmo 78, versículo 19, ¿y dónde estábamos? ¿Lo encontraron? Y hablaron, Salmo 78, versículo 19, y hablaron lo peor que pudieron hacer, hermanos, contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Qué pregunta, hermano? ¿Qué pregunta tan necia? ¿Qué pregunta tan llena de incredulidad? Ellos mismos están contestando, si usted lo acaba de ver. Dicen, ¿podrá el Señor poner mesa en el desierto? Está hablando cuando el pueblo de Israel salió al desierto y iban a caminar por el desierto y se estaban preguntando, ¿podrá el Señor darnos de comer en el desierto? En el desierto no hay nada de comer, ni siquiera animales para sacrificar ahí en el desierto. ¿Será que Él nos puede dar de comer? Y cuántas veces, hermanos, no lo decimos, pero tenemos la misma actitud del pueblo de Israel. ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que si doy mi diezmo, mi ofrenda, será que si doy a misiones me va a alcanzar para mis necesidades? Esa es la lucha de todos. Cuando llega la hora de sacar el dinerito y ponerlo en un sobre, caray. Pero con esto podía haber pagado. Pero con esto pude haber comprarme. Pero con eso empieza la incredulidad en el ser humano. ¿Cómo demuestro incredulidad? No, Señor, perdóname, pero este mes no voy a poder darlo. ¿Cómo demuestra fe? Señor, con gozo, tú me bendices, tú me vas a sostener. Eso es lo mismo que pasó al pueblo de Israel. Estaba ahí, Señor, ¿será que podrás poner mesa en el desierto? ¿Será que podrás darme de comer en el desierto? Y hermanos, tremendo hermanos, que ellos mismos se responden, porque dicen, golpeó la peña y salió agua, pero ¿podrá darnos de comer? Si de una peña sacó agua, ¿no podrá darles de comer? Ellos mismos se respondieron, pero en su incredulidad estaban cegados. Y mire, hermano, cuántas veces de la misma manera, hermanos, hemos visto a Dios ya obrar una y otra y otra y otra vez, y en el momento de volver a ver a Dios obrar, ¿y si no? ¿Y si no pasa? ¿Y si no me llega? ¿Y si no lo hago? ¿Y si no responde? ¿Me va siguiendo, hermanos? Demostramos incredulidad cuando rechazamos la palabra de Dios. Mire Salmo 106, Cabe recordarle, mi querido hermano, con mucho cariño, que cuando se predica la palabra de Dios, hermanos, es Dios hablando a nuestras vidas. Es Dios predicándonos. No es una persona. Por eso es importante, hermanos, que el respeto que le damos cuando estamos en un culto, hermanos, no se lo damos a un hombre, se lo damos a la palabra de Dios, se lo damos a Dios. Por eso tratamos de tener un orden aquí en la iglesia, hermanos. Y yo he hablado con algunas señoritas y les decía, y sé que el orden que queremos tener en la iglesia nos va a costar personas.
Gente se va a ir porque no le gusta que le llamemos la atención por pararse, por hablar a sus hijos. ¿Sí me va siguiendo, hermanos? Ellos les pueden gritar, decir de groserías, pero aquí les llamamos tantito la atención y se ofendieron. Es incredulidad. Estamos demostrando incredulidad. ¿Por qué? Porque no estoy recibiendo la palabra de Dios como debería recibirla. ¿Cómo recibe la palabra de Dios? Hace poco prediqué un mensaje de cómo oír la palabra de Dios. El cuarto era con fe. Si no recibo la palabra de Dios con fe, no puedo concentrarme, todo me molesta, todo está mal en la predicación y cosas como esas. Mire Salmo 106, versículo 24, pero aborrecieron la tierra deseable. Y qué triste lo que dice. No creyeron su palabra. ¿Sí estaba ahí? 106, 24, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Crea este libro, hermanos, crea este libro, metas en la cabeza, este libro es la palabra de Dios, este libro no contiene la palabra de Dios, este libro es la palabra de Dios, y dígaselo a sus niños, hijo, este libro es la Biblia, este libro es la palabra de Dios. El doctor Jack Hyles, a propósito, hermano, cuide su Biblia, lo he dicho una y otra vez. Mira, a mí esta Biblia es mi preferida y yo ni la quiero tocar, la dejo aquí muchas veces porque la echo a la mochila y se me maltrata, prefiero leer allá con otra Biblia y aquella cuidarla allá, hermanos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, hermanos, no es cualquier otro libro. Ahí en la mochila traigo un libro, hermanos, que estoy leyendo y ahí lo traigo, bueno, pues ahí que se maltrate un poquitito, pero mi Biblia no quiero que se maltrate, la cuido, hermanos. El doctor Jack Hyles, un hombre, hermanos, le llamaban uno de los padres del fundamentalismo en Estados Unidos, llegó a tener en su iglesia hasta 100,000 personas, bautista fundamental. De esa iglesia del pastor Hyles, que les digo, salió como misionero el pastor Kevin Wynn en Ciudad de México y varios otros. Y el pastor Hyles decía, de la manera que tú trates la Biblia, Dios tratará con tu vida. De la manera que tú trates tu Biblia, su palabra, Dios tratará con tu vida. Mire, a veces aventamos la Biblia, la mojamos, la dejamos al sol, la hacemos que se haga bien fea. Y por eso nuestra vida, hermanos, vamos pateando una lata. Y sentimos que vamos de aquí para allá y no hallamos nada, ni de dónde agarrarnos, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Cuando rechazamos la Biblia, hermanos, cuando rechazamos la palabra de Dios, hermanos, estamos mostrando incredulidad, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios, es lámpara a nuestros pies. No dude de las promesas de Dios. Demostramos incredulidad cuando dudamos de las promesas de Dios. Mire Romanos capítulo 4. Y más que nada es un tipo de estudio, hermanos, de la incredulidad. Mire Romanos capítulo 4. Le estoy dando bastantes pasajes para que usted tenga ahí mucho material también. Maestro de la escuela dominical, con mensajes como estos, ustedes tienen mucho material, ni qué buscar en internet, aquí ya tienen mucho material. Si un día usted dice, ay, le quiero hablar a mis alumnos de la incredulidad, tengo el mensaje que el pastor predicó, y lo voy a leer, y voy a sacar los versículos de allí. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Mire Romanos capítulo 4, versículo 20. Tampoco dudó. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Si usted va un poquito más atrás, está hablando de Abraham. Abraham dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Vea qué es la fe, hermanos, qué es no dudar. Versículo 21. ¿Qué es, hermano? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por su justicia. Hermanos, si ve lo maravilloso de la fe, eso es la fe, creer en las promesas de Dios. Y no solamente decir creo, Abraham estaba plenamente convencido de que era poderoso para cumplir lo que había prometido. ¿Quiere que le recuerde algunas promesas de nuestro Dios? Somos salvos por gracia.
y lo va a cumplir. ¿Quiere que le recuerde una más? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él nos sostiene. Echa tu pan sobre las aguas, dice la palabra de Dios, y después de mucho tiempo lo hallarás. En la casa del pobre, dice la Biblia, hay mucho pan. Hablando acerca del justo, Dios nos sostiene. ¿Le recuerdo otra promesa? Dice la Biblia que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, hermanos. Los que esperan en Jehová seguiremos adelante. Le recuerdo otra promesa, hermanos, la palabra de Dios dice en Isaías 41:10 que Él es el que nos toma con su mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Le recuerdo una promesa más, Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Qué más necesitamos? Le recuerdo otra, dice Romanos, hermanos, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir nos apartará del amor en Cristo Jesús. Somos muy afortunados. Somos muy privilegiados por la fe que Dios ha puesto en nosotros. No descuide su fe al dudar de las promesas de Dios. Abraham no fue un incrédulo, fue un crédulo. Y es que el problema con la incredulidad, mi querido hermano, es que le hacemos a Dios mentiroso. Mire, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, mire. Bueno fuera que la incredulidad nos afectara nada más a nosotros, pero la incredulidad ofende a Dios. Primera de Juan 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, wow, hermanos, ¿cómo hemos hecho a Dios cuando tenemos incredulidad? Mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esto es importante, hermanos, y esto es muy delicado, hermanos, porque cuando creemos en Dios, tenemos el testimonio, pero el que no cree a Dios, vamos, todas aquellas personas que rechazan a Cristo, que rechazan a Dios y quieren vivir su vida allá en el mundo, le están diciendo a Dios, eres un mentiroso. Y aquel cristiano que se digna en dudar de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, le está diciendo a Dios, mientes, mientes, Señor. Y hermanos, ¿quién se puede parar delante de Dios y decirle mentiroso a Dios? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, eso hace. Él no se arrepiente. Es imposible que Dios mienta. El pecado de la incredulidad viene del diablo. No sale de otra parte más que del diablo, del enemigo. Mire segunda de Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Mire cómo lo dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese Dios de este siglo es con D minúscula, está hablando de Satanás. Dice la Biblia que el Dios de este siglo, Satanás, hermanos, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz
del Evangelio de la gloria de Cristo. El diablo es el promotor de la duda en las personas. Satanás es el encargado de que la gente no vea con sus ojos la luz del Evangelio, sino que sigan engañados, sigan, queridos hermanos, cegados por el pecado, por el mundo, y no puedan ser salvos. Satanás es promotor del engaño. Dice la Biblia que Satanás se disfraza aún de ángel de luz para engañar a la gente. ¿Y cómo le ha funcionado? Mire cuánta gente adora a esa imagen llamada la Virgen, a los santos. Satanás es el promotor de la duda, como con Eva le metió la duda que Dios estaba mintiendo. Y por ahí empieza esa cizaña, con que Dios te dijo. Engañó a Eva, la tentó en la incredulidad. Le dijo, mira Eva, Dios te dijo que morirías. No morirás, Eva, no morirás, no morirás, Eva. Le metió esa duda de incredulidad a Eva. ¿Por qué comió? Porque le creyó a Satanás. Lejos de creerle, no, Satanás, Dios me dijo que no coma de ese fruto. Eran pumarrosas para los que no sabían, ¿verdad? No es cierto. Dios le dijo, hermano, Eva pudo haber dicho, Dios me dijo que no coma, y le creo a él. Él me dijo que moriré y yo no quiero morir. Chao. Pero dijo, a ver, se ve bien, se ve sabrosa. La agarró, mordió. No sé qué fruta sería, hermanos, pero la comió. Tal vez era una manzana. Siempre la ponen como una manzana, ¿verdad? Hasta he escuchado teorías de que el iPhone es del demonio porque tiene la fruta prohibida ahí. Y mordida. Tremendo, ¿no? Las teorías. Pero ahí tenemos la mordida de Eva en el telefonito. ¿Quién sabe qué fruta fue? Hermano, lo que ahí valía era la incredulidad de Eva. Depositó más su fe en Satanás que en Dios. La incredulidad viene de un corazón malo. De un corazón malo. Si usted no quiere ser incrédulo, limpie su corazón. Si usted no quiere tener un corazón malo, no sea incrédulo. Mire Hebreos capítulo 3, y este lo vimos en la mañana. Hebreos capítulo 3. Mire cómo lo dice. Versículo 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón que malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el ¿qué? Por el engaño del pecado. El engaño del pecado nos lleva a tener un corazón malo, y ese corazón malo nos lleva a tener un corazón incrédulo, un corazón perverso. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para no tener incredulidad. Mi hermano, le felicito que usted viene domingo en la mañana, domingo en la tarde, viene jueves. Hermano, muy difícilmente permitiremos que nuestro corazón sea malo e incrédulo, porque estoy escuchando constantemente. Súmele lectura de la palabra todos los días. Súmele predicaciones. Tan solo ayer que llegamos de la reunión de jóvenes y todo lo que le hicimos, hermanos,
Llegamos a la casa como a las 9 de la noche. Como a las 9 de la noche llegamos. Y escuché 2 predicaciones todavía en la noche. No, yo necesito llenarme de la palabra de Dios. Llenarme. Escuché una predicación del pastor Wynn. Escuché la predicación del pastor Córdoba de lo peligroso del enojo. Y escuchando. Y apenas tengo oportunidad y estoy escuchando predicación. Estoy escuchando porque no quiero ser un incrédulo. No quiero que mi fe empiece a faltar. Y tengo que escuchar. A mí, hermano, yo sé que ustedes son más espirituales que yo. A mí no me es suficiente con 3 servicios a la semana. Yo quiero más, quiero escuchar más de la palabra de Dios. Todos los días estoy escuchando la palabra de Dios porque quiero nutrir mi fe, mi querido hermano. Quiero que no falte mi fe. Mire Marcos capítulo 16, hermanos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Mire el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Vamos, ¿sabe por qué viene la incredulidad? Le vuelvo a repetir, ¿sabe por qué? ¿De dónde viene la incredulidad? Viene del diablo. ¿Sabe de dónde viene la incredulidad? Viene de un corazón malo. ¿Sabe de dónde viene la incredulidad o por qué viene la incredulidad? Por falta de escuchar la verdad. ¿Sabe por qué viene la incredulidad? Viene la dureza del corazón. ¿Por qué viene la incredulidad? Viene por la dureza del corazón. Y si usted observa a la gente incrédula de allá afuera, es incrédula porque tienen un corazón duro. Y tienen un corazón duro porque son incrédulos. ¿Cómo está su corazón, hermano? Mire, el cristiano debería tener el corazón más sensible a las almas, a la obra de Dios, a la obra misionera. Mire, hermano, si usted no le sensibiliza la obra misionera, pensar en las familias misioneras que están en otras partes predicando el evangelio, en familias que están siendo salvas, en niños que están, hermanos, viviendo una vida terrible sin Cristo, camino hacia el infierno. Si usted no le sensibiliza la obra misionera, ¿qué le sensibiliza a usted? Usted tiene un corazón duro, y ese corazón duro tarde que temprano lo va a llevar a la incredulidad. ¿Sabe por qué viene la incredulidad también? Por la ceguera espiritual. Juan, hermanos, capítulo 12, le repito, le quiero dar esta información para que usted sepa. Juan, capítulo 12, usted tenga suficiente información de por qué viene la incredulidad y huya de la incredulidad. Juan, capítulo 12, versículo 39. Juan, capítulo 12, versículo 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. La incredulidad viene por la ceguera espiritual, hermanos. Ceguera espiritual. La incredulidad viene cuando buscamos la gloria de los hombres. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Mire, por eso es que aquí usted aprendió a encontrar los versículos rápido, porque utilizamos la Biblia en las predicaciones. Juan 5:44, mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué también utilizamos mucha Biblia en las predicaciones? Porque yo no quiero darle lo que yo pienso o yo creo, sino lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabe por qué usamos también mucha Biblia en las predicaciones? Porque yo tengo miedo de decir algo que no viene de Dios. Tengo temor. Por eso mejor, mire, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Siguiente, hermanos, Juan capítulo 5, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Sabe por qué hay incredulidad en muchos? Porque vivimos de los aplausos de los demás. ¿Sabe por qué hay incredulidad? Porque vivimos del reconocimiento de alguien más. ¿Sí me estoy explicando, hermanos?
porque vivo de las felicitaciones de alguien más, porque vivo de las buenas opiniones de alguien más, lejos de buscar que Dios tenga una buena opinión de mí, que Dios se agrade de mí, estoy buscando que los demás se agraden de mí, y mi fe ya no está en Dios, mi fe está en las personas. Y he dicho otras veces, cuando las personas fallen, porque fallamos, cuando las personas fallen y fallamos, nuestra fe va a quedar arruinada. Por eso Pablo dijo, miren, si busco el favor de los hombres, dejo de ser un siervo de Dios. Porque yo busco agradar a Dios y no a los hombres. Y mire, hermanos, la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos los hace estar en paz con Él. Cuando yo estoy bien con Dios voy a estar bien con usted. Cuando usted esté bien con Dios, va a estar bien con los demás hermanos. Cuando usted esté bien con Dios, va a estar bien con el pastor. Cuando usted está mal con Dios, va a estar mal con el pastor. Eso está comprobadísimo. Un reflejo de que usted no está bien con Dios es que usted está mal con el pastor. Y el pastor tan santo que es. Pero yo lo he visto. Las personas que están propensas a amargarse con todo y con Dios, primero se amarga con el pastor. Hermanos, tenga cuidado con la incredulidad porque trae tantos resultados. La incredulidad, hermanos, proviene del diablo, él es promotor y activo de la duda. No se deje engañar por él. Jesús reprendió a sus discípulos una y otra vez, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron cuando la barca se movía? Señor, sálvanos. Cuando Pedro se bajó de la barca para caminar hacia el mar con él y dudó. ¿Por qué dudaste, Pedro? Cuando Tomás, hasta que no vea los hoyos en sus manos y la herida en su costado. Tomás, ya no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, ya cree. Tomás, ya dejemos de vivir una vida, hermanos, con reservas. Una vida, hermanos, en la cual unas cosas creemos y otras cosas no, hermanos. Creamos del todo a Dios y a su palabra, hermanos. Entreguémonos completamente a nuestra fe en nuestro Dios, hermanos. No tengamos un corazón duro para no creer en Dios. ¿Sabe dónde terminan los incrédulos? Ahora, no sé si fui claro o me expliqué bien. Estoy haciendo énfasis en dos tipos de incredulidad. La incredulidad del inconverso, hermano, la incredulidad de aquel que rechaza a Cristo y la incredulidad que el cristiano demuestra con algunos aspectos que vimos de la palabra de Dios. Pero ¿sabe dónde terminan los incrédulos que rechazan a Dios, hermanos? Los incrédulos ya están condenados. Ya están condenados. Desde aquí en la tierra ellos ya están condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya están condenados. Si no cambian su mentalidad, si no quitan la incredulidad de ellos, serán condenados eternamente delante del juicio del gran trono blanco. Los incrédulos no pueden agradar a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios. Alguien dice que el colombiano cambió la Biblia y le puso sin café es imposible agradar a Dios, ¿verdad? No, es sin fe. Sin fe es imposible. Bueno, el colombiano no diría café, diría sin tinto, ¿verdad? Y ya no quedaría. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted hace lo que hace sin fe, no está agradando a Dios. Si usted viene a la iglesia sin fe, no está agradando a Dios. Venga para que Dios quebrante su corazón, pero pídele al Señor, lléname de tu fe. Si queremos agradar a Dios, hermanos, tenemos que deshacernos de toda duda. ¿Recuerda cómo es el que duda? Es semejante a las olas del mar, llevados de un lado para otro. Hermanos, el hombre de doble ánimo, de duda, es inconstante en todos sus caminos.
La ira de Dios está sobre los incrédulos. Serán condenados, serán destruidos, no entrarán en el descanso eterno, es decir, en el cielo. Es lamentable la situación. El cristiano es un hombre de fe. Debe ser un hombre estable en su camino. La incredulidad es un pecado por el cual daremos cuentas. La incredulidad se demuestra por dejar los caminos del Señor. La incredulidad viene del diablo. Y la incredulidad será el castigo de aquellos que rechazaron a Cristo y estarán en el fuego eterno. Gracias a Dios que nos ha puesto en nosotros fe. Hemos creído en Él, hermanos, pero no se confíe. Todos los días viva diciéndole: Señor, aumenta mi fe y perdona mi incredulidad. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche. Bendice, Señor, en esta noche la invitación que tendremos. Nadie viendo, hermanos, todos con los ojos cerrados. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados. ¿Habrá alguien en esta noche que diga: pastor, yo necesito que Dios ayude mi incredulidad? A veces hay destellos de incredulidad. Y si somos sinceros, hermanos, todos deberíamos caer de rodillas ante Dios esta noche. Porque a veces queremos dudar. ¿Será verdad la iglesia? ¿Para qué tanto gasto? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué? ¿Por qué? Por fe. ¿Cuántos dirán: pastor, yo necesito que Dios aumente mi fe? Quiero tener una fe más fuerte. Levante su mano, quiero orar por usted. Gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. El himno va a sonar, hermano. ¿Por qué no deja su lugar? Sale de su lugar, pasa por el pasillo, viene al altar y nos arrodillamos delante de Dios diciéndole: dame más fe, perdona mi incredulidad. ¿Qué cristianismo viviría, hermano, si su fe estuviera tan viva? Si dejáramos a un lado la incredulidad, las dudas, ¿qué cristianismo viviríamos? El Señor nos ayude, mis hermanos, a quitar la incredulidad de nuestra mente. Señor,
te suplicamos que por favor nos ayudes. Estamos necesitados de fe. En algunas ocasiones dudamos lo que hacemos, dudamos de lo que puedes hacer en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir esta semana con una fe sobresaliente, con una fe más firme de la que ya teníamos, Padre. En tus manos está nuestra vida, en tus manos está nuestra familia, Señor. Creemos en ti, te amamos, Señor, no dudamos de ti. Creemos que eres Dios todopoderoso y que cumple las promesas que has hecho. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano que pudo venir. Bendícele, Señor, recompénsale, por favor, que mis hermanos fieles puedan ver las recompensas de tener fe para ser fieles, Padre. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Podemos regresar a nuestros lugares, hermanos.